Hola, muy buenas tardes amigos de Sinar Digital, les damos la bienvenida a un video chat más, aquí por supuesto llevándoles toda la información de lo más relevante que ocurre en Costa Rica. El día de hoy tenemos un invitado para hablarnos de un tema en específico que son los códigos de barras en los cilindros de gas y todo lo que esto puede favorecer a Costa Rica. Don Guillermo Varela de GS1, bienvenido acá a Sinar Digital, don Guillermo. Sí, un placer, mucho gusto poderlos acompañar y brindar información en este importante tema que ha estado sonando muchísimo en estos días. Así es, exactamente. Pero vamos a entrar en materia, don Guillermo. Háblenos un poco de este sistema. Bueno, son códigos de barras específicamente en los cilindros, pero ¿cómo funciona y qué es exactamente lo que ustedes proponen? Sí, nosotros, yo represento en Costa Rica una organización que se llama GS1. Es una asociación empresarial acá en Costa Rica, pero a nivel mundial es una ONG. Una organización que se dedica a nivel global en crear herramientas estándares que le permitan a las empresas mejorar todos sus procesos de logística, automatización y control en sus procesos de producción, distribución, almacenamiento, hasta el consumidor final. Esta organización, para que los que nos escuchan y siguen tengan mayor referencia, es la que crea y administra los famosos códigos de barras a nivel mundial, y en Costa Rica es esta entidad la que los administra y los crea y los administra. Estas herramientas lo que permiten es a las empresas, a través de implementación de sistemas de software y de hardware, de equipo de cómputo, poder generar herramientas que les permita automatizar sus procesos. Específicamente en el tema de los cilindros de gas, que ha estado sonando muchísimo, la propuesta es que a través de todas esas herramientas que están creadas y que por cierto ya se utilizan para controlar los cilindros de gas en otros países del mundo, o sea, esto no es nuevo, o sea, le estamos diciendo al gobierno y a las empresas, señores, se están complicando mucho con un tema que ya ha sido solucionado a nivel mundial. Lo que hace falta es pues la directriz de que se haga y que las empresas se ordenen en ese sistema. Y básicamente lo que consiste es que el concepto del gas, lo que se maneja son activos reutilizables. Estos famosos cilindros son activos obviamente de una empresa propietaria, que tiene la responsabilidad de darle la manutención, darle el mantenimiento adecuado para que éste cumpla un ciclo de vida. Ese cilindro llega a la planta, se llena de gas, se le coloca una válvula, que es otro dispositivo que pasa a ser parte del cilindro. Se manda a bodegaje, luego a distribución, llega a un comercio detallista que finalmente lo vende a un consumidor. Hay todo un ciclo, eso se le conoce como un ciclo de negocio, un ciclo de cadena de abastecimiento. En cada una de estas etapas es importante saber quién participó, y a través del código de barras se logra esta identidad. Hay que recordar también que después de que ese cilindro lo compramos nosotros los consumidores, lo retornamos en algún momento porque ya se agotó y queremos comprar otro y hay que devolver ese cilindro vacío. Ese concepto se conoce como manejo de activos reutilizables. Hoy estamos hablando de cilindros de gas de cocina, pero sé que recordaremos casos importantes con los cilindros de oxígeno, por ejemplo, en un hospital de hace muchos años. Un pariente de un expresidente de la República falleció hace algunos años precisamente porque el tanque decía que era oxígeno y no traía oxígeno. Y tan peligroso es el gas de cocina como los otros gases o combustibles que almacenan estos cilindros, por ejemplo los equipos que utilizan los soldadores en el país. En general, el concepto lo que aplica es que a través de los números de código de barras se identifica la empresa propietaria, la empresa envasadora, y a su vez a cada cilindro, a través de este número de código de barras, se le da una identidad única a cada cilindro de gas. En otras palabras, cada cilindro de gas tendría su número de cédula único, no repite en todo el mundo. Y eso lo que permitiría es, a través de ciertos sistemas de información que GS1 está proponiendo, generar un sistema de trazabilidad de cilindros de gas, llevar lo que conoceríamos como un expediente electrónico de cada cilindro y saber información básica pero muy importante, como por ejemplo cuándo se manufacturó el cilindro, porque tiene una vida útil, o sea, tiene una cantidad de años de vida útil y de recargas, cuándo se cargó por primera vez, cuándo por segunda vez y así sucesivamente. Llevar el historial también, la historia de la válvula que tiene ese cilindro. De pronto un cilindro pues tiene una vida útil amplia, pero esa válvula hay que estarla reemplazando, bueno, cada cuánto hay que reemplazarla. Esa información tiene que ser de conocimiento, no solamente para las entidades que vienen a regular el proceso, sino para que el consumidor también está deseoso de asumir y conocer de esa información,
para tomar decisiones de compra y consumo de esos artículos y no correr ningún riesgo. Don Guillermo, en el caso ya de una emergencia como la que hemos vivido en días anteriores, como lo dice usted, en este caso de cilindros de cocina, ¿en qué va a beneficiar que los cilindros tengan ese código de barras distintivo? Porque usted me dice que ingresa como una base de datos específica donde se tiene ya el conocimiento, pero específicamente en la emergencia, ¿en qué va a beneficiar que los cilindros tengan este código de barras? En muchísimo. Primero, otra vez es importante analizar el antecedente. El hecho de poner código de barras e implementar estos sistemas, ya de por sí hay una prerrogativa allí de que la empresa está implementando mejores controles, mejores procesos de control. Uno tiene que trabajar sobre la prevención, no atacando el incendio ya cuando esto ocasionó. Esto lo que podría provocar, lo que vendría a provocar es que las empresas implementen sistemas y procesos de control a lo interno en su proceso de producción que permitan evitar a toda costa que se dé estos problemas. Primero, ¿por qué se da el problema? Por un cilindro de gas muy viejo, un cilindro de gas que nadie responde por él, que no dicen de quién es esto, a quién le corresponde, quién le dio el mantenimiento, quién fue el último que lo llenó, quién fue el responsable de verificar y cambiar si fuese necesario la válvula. No se sabe. Entonces es un tema de control y sentar las responsabilidades. Entonces el código de barras generalmente, al generar un sistema de control y automatización bajo estándares de código de barras GS1, le estaría dando a la empresa la posibilidad de implementar estos mejores procesos, mejores prácticas. Si se llega a dar algún problema, rápidamente a través de la lectura de esas etiquetas en estos cilindros, podremos ubicar toda su cadena logística, toda su cadena de información, su trazabilidad y saber de dónde vino, cuándo se envasó, de quién fue la válvula, etcétera. Conocer ese historial, que es lo que ocupamos en este momento. Lo que ocupamos es dominio de información, pero algo muy importante, información confiable y poder saber a quién sentar las responsabilidades. Pero todo enfoca a que se genere prácticas, mejores prácticas que eviten que lleguen a ocurrir los accidentes. Recordemos que bomberos, ahorita hablamos de un caso porque hubo explosión y hubo muerte, pero bomberos reporta prácticamente todos los días, atiende una emergencia con un cilindro de gas o por fuga de gas, que afortunadamente no terminan en explosión, pero pudieron haber terminado en explosión. Y esos casos, esos más de 250 casos me parece que reportó bomberos, regularmente atiende, hay que darle seguimiento y atender adecuadamente a esas empresas para que corrijan sus procesos. Don Guillermo, en el caso de que una empresa decida incorporar este sistema a sus cilindros, o el mismo gobierno que lo decida implementar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Hay que volver a cambiar toda la flotilla de cilindros, o cómo funcionaría? Hay una serie de pasos importantes que se deberían seguir. Para implementar código de barras en este tema de control, naturalmente nuestro mensaje es que el ministerio defina esa política. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, los medicamentos que todos conocemos, que se compran en las farmacias, tienen códigos de barras que le están permitiendo a la caja darle trazabilidad a un medicamento, número de lote, fecha de vencimiento, número de serie, información muy importante. Eso lo pide ese principal actor que de alguna manera quiere implementar mejores procesos logísticos que mejoren el control y la administración de los inventarios. Igual aplicaría acá. Nuestro mensaje es, señores ministerio, pídanle a los envasadores que incorporen código de barras para identificar tanto su empresa como sus activos, entiéndase los cilindros de gas y sus válvulas, para generar esas bases de datos que vengan a dar este control. Entonces, en primera instancia, el ministerio, el MINAET, sería el llamado a regular este proceso como debe ser, ¿verdad? A implementar y a pedir a las empresas que implementen código de barras. Pero a su vez, las empresas, las envasadoras que implementan código de barras, hay que entender que no lo van a hacer simplemente porque alguien me lo exige. Es que hay un beneficio directo importantísimo para esas empresas. Las empresas que hay de gas, recuerdo en alguna entrevista que le hicieron a alguno de ellos, decir claramente que ellos tenían procesos muy bien controlados. De pronto es así, pero los demás no lo tienen tanto, y en el mercado se están revolviendo empresas ordenadas con empresas no tan ordenadas, y hay que tener esa diferenciación. Y el llamado es implementar sistemas de control de inventarios, trazabilidad, manejo de esos cilindros con esos temas de código de barras. Va a darle un gran beneficio a las empresas que van a mejorar no solamente su calidad de control, sino que hay que entender que el consumidor, sin duda alguna, va a preferir comprar un cilindro de una empresa que está actuando responsablemente
ante estas situaciones, que demuestra que actúa responsablemente y por lo tanto lo va a beneficiar comprándole a ellos. Entonces hay una ventaja competitiva en todo esto. Por ejemplo, hoy día en los mercados, en el mercado costarricense, tú vas, o las personas que nos oyen, van a un supermercado y todo producto que compran tiene un código de barras. Bueno, porque esas empresas tienen sistemas que les permiten controlar su inventario y su trazabilidad. El punto es, ¿por qué un cilindro de gas no? Que uno lo compra en un supermercado, en una pulpería, en un abastecedor de mi barrio. ¿Por qué no lo tiene? Entonces, bajo ese principio, todos los productos están sujetos a cumplir con esto. Se beneficia a la empresa en manejo de inventarios, en conocer mejor la información de su artículo, en rotar mejor sus activos, sus productos. El consumidor directamente también. Y algo muy importante que mencionaba al principio, y es que esto debe atacarse en general para todo el manejo de este tipo de productos. Hablamos de cilindros de gas, pero hay que poner también mucha atención a los cilindros de oxígeno o los cilindros que manejan otros gases para procesos industriales que se utilizan, por ejemplo, en soldadura u otros, que son tan delicados como el que estamos hablando esta tarde, ¿verdad? A nivel de cocina, pero todo es parte del ciclo de control y administración de este tipo de sustancias y sus envases. Bueno, don Guillermo, durante la mañana y el día hemos publicado la visita suya acá en Sinar Digital, hablándonos de este tema, y se han generado algunas preguntas a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13. Por aquí tengo una pregunta de Giovanni Anchía, que él nos dice, bueno, algo que yo ya le consulté, el por qué últimamente se están dando tantos accidentes con cilindros de gases, y si eso se puede prevenir, y es de lo que hablábamos precisamente, bueno, del tema en específico que estamos hablando el día de hoy. Sí, correcto. Precisamente todo este tema de la trazabilidad de los cilindros de gas bajo sistemas de informática y bajo etiquetas con código de barras, lo que buscan es la prevención. Lo que buscan es que las empresas se ordenen y que en este caso el ministerio también aplique los controles, las auditorías de campo necesarias para administrar y controlar que todos los procesos se den adecuadamente. Lo que hay que entender es que estos procesos, si bien no son complejos, son muy amplios en información. Estamos hablando, según vi también en la estadística, que el mercado costarricense maneja de manera activa en un momento dado más de 500 cilindros en este momento. O sea, sé que hay mucho más cilindros de gas circulando, son varios millones, pero hay una cantidad importante de cilindros que están en las casas, en los restaurantes, etcétera, etcétera. No recuerdo bien ahorita la cifra, pero es una cantidad importante. Bajo este concepto, el tema es prevención, es lograr que toda esta cadena de información prevenga que se dé. Pero si se llega a dar, esa trazabilidad de esa herramienta nos permita irnos directamente al o los responsables que tienen que dar pues las cuentas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ingresaron más preguntas, don Guillermo. Por aquí nos dicen, ¿un código de barras puede falsificarse? ¿Y cómo me doy cuenta de que es original el código de barras? Sí, a ver, los códigos de barras, y las personas que nos ven y nos escuchan, pues hay mucho software en internet donde tú puedes descargar y hacer un código de barras normal. La gran diferencia es que estamos hablando de estándares globales. Eso parte de varias secuencias que se deben de seguir. La empresa se identifica primero que nada con un código que es un estándar mundial, este no repite en todo el mundo y hay bases de datos que referencian esto. Existen temas de manejo de control de activos que van referenciados a esta base de datos, pero el conjuntar información de la empresa y los cilindros a través de los sistemas de información nos permite garantizar la calidad de esa información. Hay que entender que el código de barras per se no es un sistema de seguridad, ¿ok? Es un sistema de administración y control que beneficia los procesos de automatización para esas empresas. Existen otros métodos, vía software, vía sistemas de información, que nos darían esa seguridad, pero en este momento lo que estamos hablando es cómo identificar a esas empresas. Tal vez la consulta de la persona que nos escribe va muy orientada a, bueno, ¿y qué pasa si mandan al mercado un cilindro de gas con una etiqueta falsa, diciendo que es de fulano, que es de la empresa A y no era de la empresa A? A través del sistema de trazabilidad y el número de serie y la información nos permitiría sin duda alguna determinar si esa etiqueta o ese cilindro era falso o no era. ¿Por qué? Porque va a existir precisamente una base de datos previa que me permita dar seguimiento desde el origen, desde que el envasador compró ese cilindro de gas y se encuentra vacío, se encuentra nuevo, y todo el proceso que viene posterior en la cadena de abastecimiento. Don Guillermo, nos pregunta por acá, ¿el código permitirá además identificar la envasadora y la procedencia del cilindro? Así es, correcto.
El tema de identificación y trazabilidad nos daría visibilidad a lo largo de toda la cadena de abastecimiento sin excepción. Desde el fabricante, en este caso el envasador. Hay que entender que el envasador es eso, es un envasador de gas, pero el cilindro de gas viene de otra empresa, se lo compra a otro proveedor. Entonces compro materia prima que es un cilindro vacío, compro a otro proveedor una materia prima que se llama válvula, y en mi proceso de producción tomo el cilindro, lo lleno de gas y le pongo la válvula y hago las pruebas de seguridad. Toda esa información es parte de este proceso que viene a darnos un gran sistema de información de trazabilidad de cada una de las empresas, sus productos y sus procesos. Don Guillermo, nos ingresan más consultas en nuestro Facebook Sinar Canal 13, nos preguntan ¿qué es el procedimiento de lectura de un código de barras? Es algo muy simple, realmente los códigos de barras que todos conocemos, y tal vez hago la aclaración, todos estamos acostumbrados a ver el código de barras tradicional, barras verticales, oscuras, negras generalmente, paralelas entre sí, pero también estamos viendo muy seguidamente los códigos Data Matrix o QR, son estos códigos que se parecen a un tablero de ajedrez que permiten manejar información también. Esos códigos de barras son, sus nombres como acabo de decir, se conocen como código de barras de 2 dimensiones, QR, es muy conocido, aparece en los medios de comunicación, en la publicidad, etc. Y el Data Matrix que vemos en los productos farmacéuticos. Básicamente todos estos códigos funcionan por contraste, y el lector óptico lo que hace es que diferencia entre la barra oscura y el espacio claro y lo decodifica o lo lee. Existe un alfabeto, un tema a nivel de sistemas de información donde ya está definido cómo es esos códigos y cómo se desarrollan esos códigos, pero básicamente un código es un portador de datos que se lee o decodifica vía contraste del color claro y el color oscuro en estos símbolos. Don Guillermo, ¿cómo ha funcionado este sistema que usted me comentaba al inicio que ya se ha implementado en otros países? ¿Cómo ha sido el funcionamiento de este sistema ya puesto en marcha? Muy bien, y invito a los oyentes y a las personas que no ven para que lo puedan seguir también en YouTube. Tenemos el caso, por ejemplo, ahorita esta tarde estamos hablando específicamente de etiquetas con símbolos de código de barras. Pero quisiera decir que hay tecnologías más evolucionadas. Nosotros ahorita en primera etapa estamos planteando, digamos, lo más habitual, lo más simple, lo que más rápido podemos implementar. Pero existen también a nivel mundial y bajo estándares GS1 globalmente, lo que muchos conocen ya como RFID o identificación por radiofrecuencia. Son sistemas de redes inalámbricas donde los productos se les coloca una etiqueta con un microchip de silicón, es lo que conocemos en la jerga como la nanotecnología, es un chip muy pequeño, más pequeño que la cabeza de un alfiler, que va en una etiqueta y esa etiqueta se adhiere al producto, y en lugar de tener un lector que lee por barras o por contraste ese código, hay un sistema de antenas, como ver una red inalámbrica, donde trabajamos la conectividad, que lee esos tags, esos chips. Eso se conoce como radiofrecuencia, y el estándar se conoce como EPC, Código Electrónico de Producto. Bueno, les cuento que en España, Cepsa, que es la empresa de petróleos de España, que envasa o es el mayor comercializador y tiene todo el proceso de gas, de envasado y gas para cocina en España, lo tiene todos sus cilindros con etiquetas GS1 de EPC RFID, de identificación por radiofrecuencia, 100% automatizado. Ellos pueden controlar cilindro por cilindro de los cientos de millones que ellos manufacturan y comercializan en el mercado español. Saben claramente a través de ese expediente electrónico de dónde proviene, sus insumos, el número de serie de su válvula, cuándo se llenó, el periodo de vida, cuántas veces se ha rellenado ese tanque, cuándo hay que cambiar esa válvula, etcétera, etcétera. Lo manejan de una manera casi perfecta gracias a que integraron sistemas de estándares globales GS1 más tecnologías de información bajo procesos muy bien controlados y adecuados. Bueno, don Guillermo, ya para finalizar, la última consulta que nos ingresó a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13, ¿cuáles son las dificultades que se detectan más comúnmente en los símbolos? Las dificultades. A ver, a veces las empresas no cuidan sus procesos de control y es que hacen símbolos muy pequeños o los ubican en posiciones no adecuadas para su lectura o captura de manera expedita o fácil, y podemos decir que en el mercado lo que hemos detectado es malos procesos, que por cierto son malos procesos que se solucionan muy fácil, donde GS1 da mucha capacitación y entrenamiento a las empresas y personas para que aprendan cómo lograr eso de manera muy simple.
pero está asociado mucho a tamaños muy reducidos o ubicaciones incorrectas, o en algunos casos hasta colores incorrectos. Recuerden que el código de barras se lee por contraste, y si ponen cuidado, los lectores que ustedes ven en los supermercados son de color rojo, o sea, el rayo láser es rojo. Por lo tanto, un código de barras cuyas barras sean rojas, naranjas o amarillas, o colores derivados del Pantone, no son capturadas. Nosotros las vemos, pero el lector no las ve. Entonces hay que tener cuidado con los colores. Lo que se recomienda siempre es síganse los estándares en cuanto a su tamaño, su ubicación, y respétense los colores. Siempre la recomendación es barra negra, fondo claro, blanco preferiblemente, y se va a dar ese contraste perfecto que se requiere para una lectura inmediata de todos los códigos y el manejo de la información. Bueno, le agradecemos esta tarde acompañarnos aquí en CINAR Digital a don Guillermo Varela. Él es de GS1, que nos vino a hablar acerca de este tema tan interesante que es la incorporación de los códigos de barras en los cilindros de gas para prevenir muchísimos accidentes. Don Guillermo, muchísimas gracias, que tenga buena tarde, y nosotros llegamos al final de este video chat. Gracias a usted por acompañarnos.